El puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, se desplomó luego de que una embarcación de gran tamaño impactara la madrugada de este martes esa estructura. Tras lo sucedido, varios autos cayeron al agua. Inmediatamente a esto, las autoridades trataron de rescatar al menos a 6 personas que cayeron en el lugar. Ante esto, en un comunicado, la oficina local del FBI en Baltimore dijo que no había información específica y creíble que sugiera vínculos con el terrorismo, esto con respecto al colapso del puente. Por su parte, el secretario de Transporte de Maryland señaló que 8 personas se encontraban en el puente en el momento del colapso. Dijo además que 2 de esas personas están localizadas. Una está en el hospital, otra está estable, sin embargo, la búsqueda de las otras 6 continúa. Un video muestra el derrumbe del puente de 2,5 kilómetros de largo y 4 carriles, tras ser golpeado por la embarcación. Según un funcionario, las condiciones eran inseguras para los rescatistas debido a los objetos que colgaban de la estructura, las condiciones climáticas y la visibilidad limitada. Esta ha sido noticia desde que uno ha abierto los ojos aquí en Bolivia esta mañana, ¿sí o no, Leo? ¿Cuánta gente falleció? No sabemos todavía, hay desaparecidos. Desaparecidos, lo siguen buscando. No se entiende, como decíamos, qué es lo que habría pasado. Primero se hablaba de un atentado terrorista, que ya se ha descartado. Este barco de alta carga venía desde Singapur, pero no estaba yendo a Sri Lanka. A Sri Lanka, sí. Y tenía un viaje de 27 días. Imagínate, ¿y cómo chocó contra uno de los pilares? O sea, no calcula, no es como los aviones que realmente dan las direcciones. Tengo un dato, porque en horas de la tarde han señalado de que la gente del barco carguero, barco contenedor le dicen, había anunciado por lo menos una media hora antes de que se estaba quedando sin energía eléctrica. ¿Había anunciado eso? Anunció, por eso es que lograron avisar a tiempo para que solamente 8 vehículos cayeron al agua. O sea, perdió el control, Miriam. Ha perdido el control, pero ha anunciado con anticipación y avisaron, alertaron para que ya no pasen más vehículos. Los que ya estaban ahí en medio, ni modo, cayeron al agua. Qué triste. Llama la atención porque los controles en Estados Unidos son tan rigurosos para cualquier cosa. Lo son. Para cualquier cosa. Imagínense en temas de seguridad civil. Y en este caso, yo creo que hubo algún tipo de falla previa a todo ello. Es inédito lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, tenemos un periodista en el lugar que nos va a quitar todas las dudas, porque yo aún creo que es una falla terrible la que se ha registrado, no es un accidente así fortuito. Le damos la bienvenida a Henry Llanos, periodista de La Voz de América, Washington, desde el lugar. Henry, buenas noches, un gusto saludarte. Contanos los detalles, los pormenores. A mi criterio hubo un error terrible, supongo previo a este incidente en Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, un cordialísimo saludo a todos quienes están en este momento en este prestigioso programa. Qué gusto de verlos, especialmente Miriam, qué satisfacción. Decir en primera instancia que el puerto de Baltimore es uno de los centros marítimos más grandes de Estados Unidos y es particularmente muy influyente en el ámbito de las importaciones y exportaciones de automóviles, particularmente en el volumen general de carga que maneja el puerto de Baltimore. Estaría en el puesto número 11 más o menos de todo el país. Allí llegan todos los automóviles nuevos que podrían distribuirse en toda el área metropolitana de Washington, por ejemplo, y hacia la costa este, desde Boston, New York, New Jersey. El puerto de Virginia ha estado en contacto con embarcaciones que planeaban atracar en Maryland y necesitaban ser desviadas. Es por eso que ahora el puerto de Maryland, o de Virginia más bien, se convierte ahora en ese centro que era el puerto de Baltimore. Ha sido una noticia que ha impactado a todos los que vivimos en la costa este, porque desde muy temprano llegaban las noticias de que había colapsado un barco que iba a la deriva, porque en los últimos momentos ya parece que la embarcación había perdido el control, precisamente por algunas fallas técnicas. Al menos 8 trabajadores, como ustedes lo mencionaban, que participaban en obras en el puente, cayeron a las oscuras aguas del río 2, de las cuales fueron
rescatadas con vida. Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en ese puente y evitar una tragedia mayor. Es por eso que esta situación ha impactado precisamente a más de 30,000 residentes del área, tanto del área metropolitana de Washington como de Baltimore, que utilizaban esta ruta permanentemente y todos los días. Como periodismo latinoamericano, pues nos importaba saber quiénes de Latinoamérica estaban en esta tragedia. Y entre las 6 víctimas hay 2 guatemaltecos de 26 y 35 años, originarios de San Luis, Petén y de Camotán, Chiquimula, según anunció el Ministerio de Exteriores de Guatemala. También habría fallecido el hondureño Maynor Sauso, informó su familia a la cadena más importante de noticias, como es La Voz de América. Henry, entonces ya se está hablando de fallecidos, porque nosotros todavía estábamos manteniendo aquello como desaparecidos, querido amigo. Por si acaso, para quienes no sepan, Henry Llanos es un periodista cochabamino que hace muchísimos años ha migrado a Estados Unidos, ha formado con su familia prácticamente, que también su esposa es una conocida, destacada periodista, locutora. Tú conoces este puente, tú has debido pasar, no sé si diariamente, por este mismo. ¿Cuánto tiempo te tomaba ir de un lugar a otro en estos más de 2 kilómetros de distancia o de longitud que tenía? Cruzar de extremo a extremo. Sí, exacto. Claro, nosotros impactados muchas veces hemos tomado esta ruta para poder acercarnos al puerto. Es uno de los puertos llanos más pintorescos, es uno de los más visitados, digamos, a nivel de la gente que quisiera, por ejemplo, visitar una ciudad portuaria como es Baltimore. Tenemos atractivos no solamente a nivel turístico, tenemos 2 equipos muy fuertes, uno en la liga del béisbol, como son los Orioles de Baltimore, y otro en la NFL, que es el fútbol americano, como son los Ravens de Baltimore. Normalmente el tiempo que uno tardaría de llegar desde Washington hasta Baltimore está calculado más o menos en unos 45 minutos. Wow. Pero cruzar este puente en términos generales podría algunas veces tomarte unos 12 a 15 minutos solamente el tramo del puente, ¿no es cierto? Por esto del tráfico. Claro. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Denise Quiroga también te saluda. Yo tengo una consulta. Primero, el riesgo que nos expliques, el riesgo que significa caer a esa altura, los metros de profundidad del agua, la temperatura. Y otra consulta que realmente quisiera saber, ¿cuál es la inversión que se tiene en ese puente? Se ha hablado ya de una reconstrucción. ¿Cuántos años tomaría? Tocas un tema muy importante que todos nos estamos preguntando. Imagínate, primero hay que hacer una limpieza de todo aquello. Ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su gran preocupación acerca de este hecho tan lamentable. No sabría calcular en dinero cuántos millones y millones de dólares les llegará a costar, pero eso sí, ya han determinado que va a ser una prioridad para repararlo. Esto lo dijo el comandante de la Guardia Costera, Shannon Gilgret, que ha anunciado en rueda de prensa que por ejemplo, que van a tomar como prioridad la reconstrucción de este puente, y lamentablemente dijo que por hoy se suspendían las actividades de búsqueda. Todavía hay 6 personas que van a buscar. Por esta noche ya se han suspendido, seguramente van a reanudar mañana muy temprano. Lo que nosotros pensamos en este momento es que caer al agua, si uno sabe nadar, por lo menos tiene posibilidades, pero pensando en las temperaturas tan bajas que hemos tenido estos últimos días, muy pocas probabilidades de sobrevivir. Henry Llanos, muchísimas gracias por este contacto, por darnos algunos datos que la verdad es una noticia que ha sorprendido al mundo y hemos estado siguiendo también desde Bolivia. Te mandamos un abrazo y esperamos que vuelvas pronto al país también de visita. Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias.